con esta prédica voy a iniciar unos cuantos mensajes acerca de lo que es la hermenéutica. Repito, la hermenéutica es una palabra que viene del griego hermeneuo y significa interpretar. ¿Cómo interpretar la Biblia? ¿Cómo leerla? ¿Cómo interpretarla? Esto es muy importante porque gente que no conoce nada de la hermenéutica, de las reglas, de las normas que hay que tener en cuenta a la hora de entender la Biblia, pues claro, muchos la han interpretado mal y no la han entendido correctamente, y por eso salen tantas falsas doctrinas, tantas ideas raras y extrañas. Así que yo les invito a que tomen nota de todas las cosas y que pongan mucha atención para que puedan de verdad entender bien la palabra de Dios. Así que esta prédica se titula El espíritu adecuado. El espíritu adecuado. El espíritu adecuado que hay que tener. Usted no puede acercarse a la Biblia de cualquier manera, con cualquier espíritu. Tiene que ser con el espíritu adecuado que hay que tener para leer la palabra de Dios. Y como dije, la hermenéutica es una ciencia muy importante que todo predicador debe conocer bien para no malinterpretar la Biblia. La hermenéutica es una palabra, como dije, que procede del griego hermeneuo y significa interpretar. La hermenéutica consiste en una serie de reglas lógicas, elementales y básicas para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Reglas básicas. Si usted no tiene en cuenta esas reglas básicas de la hermenéutica, usted puede malinterpretar la palabra de Dios y sacar pues doctrinas raras y extrañas de ella. La gran mayoría de las escrituras son sencillas. Repito, la gran mayoría de las escrituras son sencillas y fáciles de entender, pero hay algunas porciones de las escrituras que son un poco más difíciles de entender, como por ejemplo las escrituras escatológicas. Las escrituras escatológicas, es decir, las escrituras apocalípticas que hablan de los eventos que van a venir o que van a suceder en el futuro. Esos son escrituras escatológicas porque hablan del futuro, de los acontecimientos futuros que todavía no se han cumplido y van a suceder. Entonces, el apóstol Pedro se despide en su segunda epístola haciéndonos la advertencia de que es cierto que hay algunas porciones de la Biblia que son difíciles de entender. Como dije, la mayoría son fáciles de entender, pero sí hay algunas que son un poco difíciles de entender. El apóstol Pedro lo dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 al 18. Acompáñenme en todos esos pasajes de la Escritura. Apóstol Pedro, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15, dice la Escritura acerca de ella misma, dice así: 3, 15 al 18. Dice la palabra: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea que Pedro está hablando del apóstol Pablo. Dice en el verso 16, dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Y mira lo que dice allí. ¿Qué dice? Entre las cuales, ¿qué? Algunas difíciles de entender. Es decir, todas las escrituras son fáciles, pero hay algunas que son difíciles de entender. Las cuales, es decir, las que son difíciles de entender, los indoctos e inconstantes. A ver, los niños se tienen que estar calladitos, ¿sí? ¿Me oyeron los niños? Tranquilitos, para que escuchen bien la palabra de Dios, ¿sí? Dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Las cuales, es decir, las que son difíciles de entender, los indoctos, los que no tienen conocimiento, los inconstantes, tuercen
como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. O sea que los indoctos, los ignorantes, los falsos profetas, los que presumen de que se las saben todas, que por cierto hay muchos en la actualidad así, que se la dan de teólogos y que se la dan de doctores de la ley y realmente no saben nada. Estos son los que amañan y adaptan las escrituras a la manera de pensar de ellos. Pero el verdadero siervo fiel a Dios se ajusta, se adapta a lo que dicen las escrituras y es temeroso de Dios, no queriendo malinterpretar ni una sola palabra, ni una sola sílaba, ni siquiera una coma. Tenemos que ser fieles a la escritura, pero los indoctos, los inconstantes, dice, tuercen, amañan, adaptan las escrituras a la manera de pensar de ellos, en lugar de ellos adaptarse a lo que dice la escritura. Es verdad que hay algunas que son difíciles de entender, y esas que son difíciles de entender, pues son precisamente aquellas que cogen los indoctos, los inconstantes, y las tuercen y las amañan y las adaptan, como digo, a su manera de pensar para hacer una doctrina a la conveniencia de ellos. Pero la Biblia, hermano, la Biblia es el gran regalo escrito que Dios nos ha dado y hay que mantenerla con sumo cuidado. Y hay que manejarla sabiamente porque es la palabra inspirada de Dios. Entre los escritores de la Biblia, saben que la Biblia fue escrita aproximadamente por 40 hombres. Entre esos hombres encontramos sacerdotes como Esdras, poetas como Salomón, profetas como Isaías, Jeremías y otros, guerreros como David, pastores como Amós, estadistas como Daniel, sabios como Moisés y Pablo, pescadores como Pedro y Juan, y encontramos una gran diversidad de personas y de oficios. Y estos personajes vivieron, como saben también todos ustedes, en épocas históricas diferentes y en culturas diferentes, y no se conocían los unos a los otros, pero todos los escritores de la Biblia escribieron siendo inspirados por el mismo Dios, por el Espíritu Santo. Y por eso es que las escrituras no se contradicen, porque aunque los escritores, como dije, fueron 40 hombres de diversos pueblos, de diversas culturas, que no se conocían los unos a los otros, como hemos dicho, todos escribieron bajo la inspiración divina. Por eso la Biblia no se contradice. Y el mismo Señor Jesucristo habla y ratifica las escrituras. Y habla de las escrituras. Vengan conmigo a Juan capítulo 5 versículo 39. Este versículo me gusta mucho porque lo dijo el mismísimo Señor Jesucristo hablando de la Biblia, Jesucristo hablando de las escrituras. Este versículo lo pusimos allí en la nave en Playa Honda y es muy bonito, ¿verdad? Quedó preciosa esa Biblia grande con ese texto bíblico de Juan 5, 39. Miren lo que dice, qué lindo lo que dice la palabra de Dios. Juan 5, 39, dice así: escudriñad las escrituras. Escudriñar quiere decir estudiarlas, investigarlas, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Y qué más dice? Y ellas, las escrituras, ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Las escrituras son las que dan testimonio de Jesucristo y lo presentan como el Mesías, como el Salvador del mundo. Así que el mismo Cristo, Dios con nosotros, nos advierte sobre la necesidad de escudriñar y de estudiar las escrituras. Y para apreciar debidamente, cuando una persona quiere apreciar una poesía, pues tiene que tener un espíritu poético, ¿verdad? Una persona que tenga espíritu poético lee una poesía y dice, uy, qué bonita, qué poema más lindo este, ¿verdad? Pero si no tiene un espíritu poético, lee una poesía y dice, no, le da igual, no entendió nada, no valoró la belleza de las palabras.
Y lo mismo pasa para estudiar la Biblia. Para estudiar la Biblia se requiere tener una mente espiritual, una mente reverente, una mente respetuosa. Tienes que tener el espíritu adecuado de reverencia, de respeto, con el cual te acercas a la palabra de Dios con temor y con temblor, diciendo, uy, lo que me dice este libro es Dios que me está hablando. Y si quieres oír la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta y la estás oyendo porque es palabra de Dios. Así que para estudiar la Biblia se requiere tener una mente espiritual. Igual que para entender una poesía y para valorar la belleza del poema, tienes que tener espíritu poético. Lo mismo cuando te acercas a estudiar la Biblia, tienes que tener espíritu santo, tienes que estar lleno del Espíritu Santo, porque la Biblia es un libro espiritual. Una persona que sea materialista, imprudente, irreverente, ligera, impaciente, inmoral, no va a poder interpretar la Biblia, no la va a poder interpretar, ni la va a poder, aunque la lea, no la va a entender, porque no tiene el espíritu adecuado. Va con un mal espíritu, con un espíritu con el que no tiene que ir a leer la palabra de Dios. Al estudiar la palabra de Dios tenemos que ir con temblor, con humildad, con obediencia. Miren lo que dice Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2. Lindo lo que dice la palabra por todos los sitios que uno la lee. Miren lo que dice. Jehová dijo así. Isaías 66, adelántense siempre y tengan localizado el pasaje de la Escritura para que cuando yo dé lectura ustedes me puedan seguir. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Fíjate lo que dice. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Es como si usted pone un cojín ahí para poner sus pies encima. Pues así viene siendo la tierra delante de los ojos del Señor. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de mis pies. Luego abre una interrogación ahí, dice: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde está? Sigue diciendo verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Es decir, Dios creó los cielos, la tierra, los astros, los planetas. El universo entero ha sido creado por Dios. Pero fíjate lo que dice. Dice, a pesar de eso, en otras palabras, es como si Dios estuviera diciendo, bueno, a pesar de que la tierra es el estrado de mis pies y que yo soy el creador todopoderoso, a pesar de eso, a pesar de mi grandeza y a pesar de mi sabiduría infinita, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Y qué más dice? Y que tiembla a mi paciencia. Fíjate tú, es como si Dios estuviera diciendo, a pesar de que soy Dios todopoderoso que creé el cielo y la tierra es el estrado de mis pies, soy omnipotente, omnipresente, omnisciente, sabio, tengo todos los atributos. A pesar de eso, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi presencia. Ese es el espíritu correcto con el que usted y yo tenemos que ir a estudiar la palabra de Dios. Con temor y con temblor, diciendo, uy, no me va a hablar cualquier persona, me va a hablar Dios a través de su palabra, lo grande que es, y me va a hablar a mí a través de su palabra. Entonces yo tengo que ir con temor y con temblor y decir, uy, yo voy a respetar todo lo que me dice el Señor en su palabra. ¿Saben, hermano? El hombre animal, el hombre carnal, materialista, no puede entender la palabra de Dios, la va a malinterpretar,
porque no está en el espíritu adecuado. Hemos visto montones de personas dándole interpretaciones a la Biblia, diciendo la Biblia dice tal, la Biblia dice cual, y la están malinterpretando, porque son personas que están en la carne, no están en el espíritu adecuado, no están llenos del Espíritu Santo, y entonces cogen la Biblia, la manipulan y dicen que la Biblia dice esto o aquello, y es mentira. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Acompáñeme allí, Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 al 16, lo dice claramente, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que para entender tenemos que estar en el Espíritu. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Nosotros sabemos lo que hay dentro de nuestro corazón y Dios también sabe. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y si una persona no está en el Espíritu de Dios, no va a entender la palabra de Dios. Y nosotros, verso 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando, como dice la palabra, lo espiritual a lo espiritual, entendiendo en el Espíritu. Y mira lo que dice el verso 14, que es a donde yo quería llegar. Dice, pero el hombre natural se refiere a la persona que está en la carne, en lo natural, no está en lo sobrenatural, está en un nivel mucho más bajo, está en lo natural, en lo carnal, en lo animal. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Y si las lee y las explica, las va a malinterpretar. No las puede entender porque se han de discernir. ¿De qué manera? Dice, espiritualmente. Tienes que entender en el Espíritu. Esto es un libro espiritual, para la gente espiritual. No es una cosa material, terrenal. Es una cosa que viene de arriba, del cielo. Y nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. ¿Cómo puede una persona que es ateo interpretar la Biblia si no cree en Dios? El ateo está bajo condenación, el ateo está en tinieblas, no tiene el Espíritu Santo, no lo tiene, y entonces no se le puede hacer caso a esa persona. Juan capítulo 3, versículo 18 y 19 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, que dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y cuando una persona tiene malas obras, ama más las tinieblas que la luz, está en pecado, no puede entender las cosas del Espíritu. Por eso le decimos, no escuche nunca a los ateos, porque ellos están ciegos espiritualmente, aman más las tinieblas, aman la mentira, y con ese espíritu no deben leer la Biblia, y mucho menos interpretarla. Como dije, la Biblia es un libro lleno de mucha sabiduría. Mira que Salomón tenía mucha sabiduría, pero la palabra de Jesucristo es todavía superior a la sabiduría de Salomón, porque Jesucristo es Dios. La sabiduría de Dios, hermano, está escondida. La sabiduría de Dios no está, digamos, al alcance de cualquiera. La gran sabiduría de Dios, claro, lo elemental y lo básico y lo que la persona necesita para ser salva, eso sí, pero la sabiduría verdadera de Dios está escondida. Es como el oro. El oro
es un metal de gran valor, pero el oro está escondido en las minas, en el interior de la tierra, y el minero que quiere encontrar oro tiene que picar, tiene que cavar, tiene que esforzarse mucho para encontrar ese oro que está buscando, porque el oro es de mucho valor. Y así es la sabiduría de Dios. Dios la tiene escondida, y si tú quieres encontrar la sabiduría de Dios, tú tienes que ser persistente, estudiando la Biblia, buscando la verdad, picando ahí como hace el minero para encontrar el oro. Así tienes que estar tú picando y buscando y dándole para atrás y dándole para adelante y comparando y contrastando. Aleluya, tiene que ser así, porque la sabiduría de Dios, cuanto más la buscas, más vas descubriendo. Sí, es como el oro, como digo, cuanto más picas, más oro vas encontrando. Mira lo que dice Salmo 25, versículo 14. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 25, 14 dice: la comunión íntima de Jehová, ¿con quién es? Con los que le temen, y a ellos hará conocer, ¿qué cosa? Su pacto. Las cosas íntimas de una persona o de un matrimonio están escondidas. Solo las sabe la persona y no se las dice a nadie, ¿no es cierto? ¿Cuántos de los que están aquí tienen intimidades? Amén, ¿verdad? Muchos tienen intimidades. Pero ¿verdad que usted no le cuenta sus intimidades a todo el mundo por ahí? No, sus cosas íntimas, sus secretos, sean importantes o no tan importantes, eso lo guarda usted, y usted se los cuenta solamente a lo mejor a su marido o a su esposa, porque eso está en la intimidad del matrimonio. ¿Le cuenta usted sus intimidades a cualquier persona? ¿Verdad que no? Claro que no. Las cosas íntimas se le pueden confiar solamente a personas de confianza, personas que usted sabe que no le van a dañar y que no le van a traicionar. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, la comunión íntima. La íntima, la natural, la normal, sí, todo el mundo puede tener comunión con Dios, pero si tú quieres tener una comunión íntima, más profunda, y conocer cosas más grandes del Señor, te tienes que meter muy en serio con Dios, tienes que tener una amistad muy estrecha con Dios, porque Dios no le va a revelar sus secretos íntimos y sus verdades que Él tiene escondidas a todo el mundo, a cualquier persona, para satisfacer la curiosidad de ellos. La Biblia deja claro que la comunión íntima, la comunión profunda de Jehová es con los que le temen, con los que tienen respeto, con los que tienen temor de Dios, y a ellos, a los que de verdad le temen y tienen temor de Dios, a ellos les hará conocer su pacto. Yo he visto muchas personas que son cristianos superfluos y que están llenos de dudas. Yo no entiendo esto, yo no entiendo aquello, yo no entiendo. Claro, porque no tienes comunión íntima. Pues si tú te metes en las intimidades y oras y te quebrantas y lloras y buscas el rostro del Señor, y el Señor ve que tú eres temeroso de Dios y que te preocupas como Dios manda de estudiar la palabra, entonces el Señor te va a decir: mira, esa duda que tú tienes, la respuesta es tal cosa. Y tú dices: ay, Señor, pero yo no me había dado cuenta de eso. ¿Y cómo es eso? Y entonces comprendes cosas que no habías comprendido, y llevaba 10 años o 15 o 20 de cristiano y no las habías comprendido, ¿verdad? Yo he comprendido cosas secretas de Dios después de 20, de 25 años en los caminos del Señor, y yo después me quedo sorprendido y digo: pero Señor, si llevaba ya 25 años en los caminos del Señor, ¿y cómo es posible que yo todavía no había entendido esta verdad, que estaba en la ignorancia? Porque Dios va revelándote sus secretos poquito a poco. Dios te los va mostrando, y a medida que tú te vas metiendo con Él en serio, Dios te va mostrando todos sus secretos poco a poco. Así que, hermanos, si usted se toma las cosas de Dios en serio, Dios ve
que usted es una persona de confianza y poco a poco le irá confiando sus secretos y esas dudas que dan vueltas en su mente y en su corazón un día sí y otro también, y que no las había entendido a pesar de que llevaba 15 o 20 años en los caminos del Señor. Al meterse con Dios empieza a entender y empieza a comprender y a dar gloria al nombre del Señor. Así que usted irá entendiendo cada día más cosas de Dios, de los secretos de Dios. Hay que tener el espíritu adecuado a la hora de estudiar la Biblia. Primero, Dios te lleva a lo más sencillo y poco a poco vas a ir profundizando en las Escrituras. Dios te lleva a lo más sencillo y poco a poco vas a ir profundizando en las Escrituras. Cuando vas a estudiar, esto es como cuando tú vas a estudiar las matemáticas. Cuando vas a estudiar las matemáticas, ¿verdad que no empiezas a aprender a dividir? Lo primero que empiezas a aprender es ¿a qué? A sumar, claro que sí. Y cuando sabes sumar, entonces te van a enseñar ¿a qué? A restar. Y cuando sabes sumar y restar, ¿a qué te van a enseñar? A multiplicar. Y cuando sabes sumar, restar y multiplicar, ¿a qué te van a enseñar? A dividir. Es así. Primero es lo más sencillito. La suma es mucho más sencilla que la resta y más sencilla que la multiplicación o que la división. Entonces, vas de menor a mayor, vas aprendiendo, vas creciendo. Cuando ya sabes sumar, dices, uy, qué bien, ya sé sumar. Bueno, pues ahora el otro paso es restar y aprendes a restar y después aprendes a multiplicar. Es un proceso de crecimiento que va de menor a mayor, que va de 0 a 10, ¿verdad? Siempre es de lo más fácil a lo más difícil, nunca es de lo más difícil a lo más fácil. Así es el espíritu adecuado que tiene que tener la persona. Hay personas recién convertidas que en lugar de estudiar primero las cosas fáciles de la Biblia, como son, por ejemplo, los evangelios, pues ya quieren estudiar lo más difícil, como son los libros de escatología y de profecía, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Todos esos libros son más difíciles. Recuerden que el texto que leímos antes en 2 de Pedro 3:15 decía, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Entonces, la Biblia es fácil, lo elemental, lo básico es fácil, pero después hay cosas más difíciles de entender, que para entenderlas uno tiene que meterse más con Dios y tiene que estudiar más a fondo la Biblia. No vale con dar una lectura superflua por encima. No, uno tiene que entrar a escudriñar, a comparar, a contrastar, a leer una y otra vez hasta que el entendimiento se le vaya abriendo. Entonces, empiece con el espíritu adecuado y vaya de lo fácil a lo difícil. Nunca vaya de lo difícil a lo fácil. Es como en las matemáticas. No vaya a aprender primero a dividir, aprenda primero a sumar y después a restar y después a multiplicar y así sucesivamente. Pues con la Biblia es lo mismo. Aprenda primero lo sencillo y tenga paciencia y sea perseverante, porque no es que en 24 horas usted se va a saber la Biblia entera. Sabe que hay un refrán que dice que Roma no se construyó en un día, ¿verdad? Tardó muchos años en construirse esa gran ciudad. Así es la sabiduría. Usted no la va a adquirir toda en 24 horas. Tiene que ser a base de trabajo, a base de investigación, a base de estudio, a base de esfuerzo. Sea humilde. El espíritu adecuado para comenzar a estudiar la Biblia es la humildad. La obediencia es la constancia perseverante. Si usted no tiene el espíritu adecuado para estudiar la Biblia, se va a pegar una estallada. Recuerda que Dios mira al humilde, a la persona que está quebrantada y con temor y temblor se acerca a Dios. Yo he visto tantos cristianos estallados, noqueados, frustrados por el diablo porque comenzaron a leer y a estudiar la Biblia sin el espíritu adecuado. No tenían el espíritu adecuado para estudiar la Biblia.
La Biblia es un libro espiritual y primero que nada hay que estudiar y estar en el espíritu adecuado para poderla entender. Porque si estás en la carne no vas a entender nada. Por mucho que leas, no vas a entender nada. Tienes que nacer del agua y nacer del espíritu y dejar que Dios trate primero tu orgullo, tu soberbia. Y cuando Dios te ha tratado y te ha amoldado y seas manso y humilde, entonces tienes el espíritu adecuado para entender la palabra de Dios. Pero si no estás tratado y estás lleno de arrogancia, de orgullo, de prepotencia, mira, por mucho que leas la Biblia, no vas a entender absolutamente nada, porque no tienes el espíritu adecuado. Otra de las reglas de la hermenéutica es que la Escritura se explica a sí misma. Otra de las reglas de la hermenéutica es que la Escritura se explica a sí misma. No tienes que ir a buscar interpretaciones fuera de la Biblia. No. La Biblia tiene, como saben todos ustedes, 66 libros. Y si leyendo uno de los libros de la Biblia no encuentras una respuesta, tienes que ir al otro. Dentro de la Biblia está la respuesta. No hay que salirse de ella para encontrar la explicación. Si encuentras un pasaje de un libro de la Biblia y te das cuenta que es de difícil comprensión, entonces debes buscar otros pasajes de la Escritura en otros libros de la Biblia que hablan del mismo tema y allí encontrarás la respuesta a tus dudas. Hay que comparar lo espiritual con lo espiritual, como leímos en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13, decía, comparando, contrastando lo espiritual con lo espiritual. Una doctrina no puede considerarse del todo bíblica hasta que no haya sido comparada con todos los pasajes de los demás libros de la Biblia. Repito, una doctrina no puede considerarse bíblica 100% hasta que no haya sido comparada con los 66 libros de la Biblia. Cuando esa doctrina ha sido comparada con los 66 libros de la Biblia y no se contradice con ninguna otra parte, entonces dice, oye, pues sí, esto es de Dios. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de esto, ¿sí? Muchos cristianos a los que les gusta el cristianismo fácil, hay muchos cristianos que creen en Dios, pero creen en un cristianismo facilito. El cristianismo de esfuerzo y de obras no les gusta. Solamente quieren un cristianismo light, suave y sencillo. Esas personas siempre van buscando los textos fáciles de la Biblia. Hay un pasaje en Efesios capítulo 2, versículo 8. Acompáñenme allí, Efesios capítulo 2, versículo 8. La mayoría se conocen este pasaje porque es un pasaje muy recitado en el mundo cristiano evangélico. Efesios 2, 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ¿qué dice? No de vosotros, pues es don de Dios. Y el verso 9 dice, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces yo he visto a muchos cristianos diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ya esa es su doctrina. La fe, y un día la fe y otro día la fe, y la fe para desayunar, para almorzar y para cenar, y la fe y vuelta con la fe, y siempre es la fe. Nosotros decimos sí a la fe también, pero no vamos a decir la fe es lo único. No, hay que ver también qué dice la Biblia en otros libros acerca de las obras, porque ahí está diciendo no por obras en el verso 9, para que nadie se gloríe. Y es verdad que las obras pueden ser un peligro para la gente ingenua, y cuando una persona hace buenas obras puede subírsele el orgullo a la cabeza y puede comenzar a vanagloriarse.
Y hay que tener cuidado. Eso no quiere decir que, pues para no vanagloriarme, pues ahora no hago buenas obras, porque está el peligro de que me vanaglorío si hago buenas obras. Sí, señor, está el peligro de que se vanagloría si usted hace buenas obras, pero no por miedo a ese peligro usted ahora va a decir, bueno, pues no hago buenas obras para no tener ese peligro. No, tiene que hacer buenas obras aún a pesar de ese peligro y tiene que controlar ese peligro. Entonces, el énfasis doctrinal de esas personas está solamente en la fe, nada en las obras. Ellos no quieren oír nada de las obras, ni de las buenas obras, porque las buenas obras significa esfuerzo, sacrificio de la carne, y a la carne no le gusta el esfuerzo, a la carne no le gusta dar, sino solamente recibir. Pero mire lo que dice Santiago acerca del tema de las obras. Venga conmigo a Santiago. Por eso estaba diciendo anteriormente que a la hora de estudiar la Biblia usted no puede hacer una doctrina de un versículo solo y ignorar todos los demás. Vamos a ver lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante, porque allí habla de las obras y no podemos solamente pensar en lo que dice Pablo, tenemos que pensar en lo que dice también Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice la Escritura lo siguiente. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Esos que están siempre diciendo la fe. Pues ¿de qué aprovecha si tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una interrogante. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dices que tienes mucha fe, pero lo ves con necesidad y no se mueve tu corazón para echarle una mano. Dice el verso 17, así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta. Entonces, cuidado con hacer un énfasis desmedido en la fe, y soy salvo por fe, y no querer mirar este otro capítulo que nos habla de la fe y de las obras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiere decir que si tú tienes obras, con tus obras estás demostrando que tienes fe. Y el otro que solamente tiene fe, pero no tiene obras, ¿cómo va a demostrar que tiene fe? La demostración de que una persona tiene fe son las obras, las buenas obras que hace. Por eso dice ahí claramente: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees, verso 19, que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe sin obras es muerta. Entonces, fe, ¿qué decimos de la fe? Sí, decimos sí a la fe. Hay que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿y las obras? ¿Qué decimos de las obras? Que sí, también tenemos que decirle a las obras: sí, Señor, las obras también son necesarias. No podemos decir, no, la fe y vuelta con la fe. Mira lo que dice otro ejemplo que nos pone Santiago acerca de Abraham. Que Abraham se le conoce por el padre de la fe. Pero mira lo que dice. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Fíjate lo que dice. Dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Claro, Dios le dijo: sacrifícamelo. Y él tuvo que obrar. Cuando Dios le dice: sacrifícame a tu hijo Isaac, Abraham tiene que obrar.
No puede decir, sí, ya lo haré y dejarlo ahí muerto de risa indefinidamente. No, él dijo, sí, Señor. Y tuvo que obrar, tuvo que coger el burro, ponerle la leña encima, el fuego y a su hijo Isaac y llevárselo y andar varios días caminando hasta llegar al lugar donde Dios le había dicho que le sacrificara a su hijo. Entonces Abraham obró, Abraham tuvo obras. Dice el verso 22, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Claro que sí. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado, ¿cómo fue llamado? Amigo de Dios. El verso 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces Santiago no está diciendo que no tenga fe, está diciendo sí a la fe, pero sí también a las obras. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, otro ejemplo. Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Pues claro que sí, esta mujer tuvo fe y tuvo obras también. Porque mira lo que dice el verso 26 para terminar con este tema. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las obras sin fe, así también las obras está muerta. Si el cuerpo no tiene el espíritu, el cuerpo está muerto. Y la fe, si no tiene obras, está muerta. Como dice también el versículo 17, que lo repite varias veces la Escritura. Así también la fe sin obras, a la fe si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces entendieron lo que es hacerse una doctrina sacando un versículo solo y haciendo un énfasis desmedido. Si se hace un énfasis desmedido en el tema de la fe, como dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos y por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Si solo se piensa en ese versículo, entonces se saca una doctrina mutilada, una doctrina falsa. Hay que ver lo que dicen todos los libros de la Biblia acerca de la fe y acerca de las obras, para entonces tener un equilibrio doctrinal y decir, bueno, fe sí, pero obras también. ¿Cómo que no? ¿Cómo vamos a decir que no a las obras? No podemos ignorar esa parte de Santiago capítulo 2 donde claramente nos habla de las obras. Así que si leemos las epístolas de San Pablo, solamente, entonces nos hacemos una doctrina falsa acerca de la fe y de las obras. Pero si leemos las epístolas de San Pablo, la epístola de Santiago y los evangelios donde Jesucristo mismo también habla del tema, porque ya no es solamente Santiago y Pablo, sino el mismísimo Señor Jesucristo. Si vienen a Juan capítulo 14, versículo 21, miren lo que dice. Juan 14, 21. Gloria al Señor, dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que el Señor Jesucristo hace énfasis en el guardar los mandamientos también, en las obras. Honra a tu padre y a tu madre, ayuda al prójimo, los mandamientos de la palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, quiere decir, el que tiene buenas obras, ese es el que me ama. Por sus hechos se conoce a la persona. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces llegamos a la conclusión de que la fe y las obras son dos hermanas que van juntas. La fe y las obras son dos hermanas que van juntas. No podemos coger y hacer un énfasis desmedido sobre la fe y vuelta con la fe. No, hay que tener un equilibrio, decir fe sí, pero obras también, porque lo manda la palabra de Dios. Entonces, cuando sumamos la totalidad de la palabra de Dios, entonces tenemos una doctrina equilibrada y bíblica, y no hacemos una doctrina de un solo versículo de la palabra.
Esta es una regla de la hermenéutica. Una doctrina no es verdadera si no está en armonía con todos los libros de la Biblia. Repito, una doctrina no es correcta si no está en armonía con todos los libros de la Biblia. Esa es una de las reglas de la hermenéutica. Son muchas las reglas de la hermenéutica, como he dicho, pero esa es una muy importante. Y lo mismo pasa con los solo Jesús. Lo que conocemos como los cristianos unitarios, a los que le llaman los solo Jesús, ellos han cogido un versículo de la Biblia y han hecho una doctrina con ese versículo. Lo han sacado de su contexto y lo han aislado del resto de las demás escrituras, dándole una importancia suprema solamente a ese versículo. Y el versículo que ellos citan es Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 38. Acompáñeme allí a Hechos capítulo 2, versículo 38, y ese es el versículo que utilizan los unitarios, los que no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos bautizan solo en el nombre de Jesús, porque ellos han hecho una falsa doctrina, una mala exégesis, una hermenéutica fatal, y han cogido el texto de Hechos capítulo 2, versículo 37, y de ahí han sacado una doctrina ignorando lo que dijo el mismísimo Señor Jesucristo. Miren lo que dice Hechos 2:37. Si ustedes se leen el contexto de este pasaje, verán que es el apóstol Pedro que está predicando en el día de Pentecostés, ha predicado un mensaje, se ha convertido, y el mensaje que ha predicado Pedro el día de Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo, era referente a Jesucristo, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que lo mataron, que lo crucificaron los judíos incrédulos, pero que Él es el Salvador del mundo. Y dice que cuando Pedro está predicando, dice la palabra en Hechos 2:37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón, es decir, se quebrantaron y dijeron, sí, tiene razón Pedro, es verdad que malos hemos sido, ay Señor, podrás perdonarnos. Y estaban en duda. Dice que le dijeron a Pedro, los que habían oído el mensaje de Pedro, que está en Hechos capítulo 2, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Ya que hemos cometido ese error tan grave, hemos crucificado al Señor Jesucristo y no creíamos que Él era el Mesías, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos podrá perdonar el Señor? Y al oír esto, o sea, en el verso 38, Pedro les dijo, a la pregunta que ellos habían hecho, Pedro les dijo, miren, arrepiéntanse, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, hay perdón para ustedes, hay perdón, pero tienen que aceptar a Jesucristo, tienen que recibir a Jesucristo porque no lo habían recibido. ¿Me entiende? Ellos creían, los judíos creían en el Dios Todopoderoso, en Jehová de los ejércitos, porque eso se lo habían enseñado desde pequeñito. Creían en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo había descendido sobre Sansón, y Sansón había derrotado a los filisteos y había arrancado la puerta de la ciudad de los filisteos y se la había llevado al monte, y el Espíritu Santo había descendido sobre David y sobre Saúl y sobre tantos y sobre los sacerdotes. Entonces los judíos, a los cuales Pedro le está predicando en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ellos creían en el Padre y creían en el Espíritu Santo, pero les faltaba creer en Jesucristo, porque Jesucristo había sido, los doctores de la ley habían dicho que Jesucristo no era el Mesías, que Jesucristo era un falso profeta, habían dicho que Jesucristo era un impostor, que no creyeran en Él. ¿Por qué fue que mataron a Jesucristo? ¿Porque creyeron en Él o porque no creyeron en Él? Porque no creyeron en Él. Y esa era la doctrina que prevalecía en el pueblo judío.
No, ese Jesús es un impostor, lo dijo el sumo sacerdote, lo dicen los ancianos, lo dicen los escribas, lo dicen los fariseos, es un impostor. Y a esa gente que creían que Jesucristo era un impostor y que era un falso profeta, es a la gente que Pedro le está predicando. Y como Pedro sabe que a ellos le falta aceptar a Jesucristo como su Salvador, por eso el énfasis en el mensaje de Pedro de Hechos capítulo 2 es a que acepten a Cristo. Ahí lo dice claramente. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué hemos de hacer? Ya que hemos cometido ese error tan grave de no creer en Jesucristo, porque esos judíos, esos fariseos, esos doctores de la ley y el sumo sacerdote nos dijeron que no, que ese había que matarlo, que ese no era el Hijo de Dios. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos podrá perdonar el Señor? Y Pedro les dice: sí, claro que les puede perdonar. Arrepentíos, arrepiéntanse de haber sido participantes y de haber dicho: crucifícale, crucifícale. Porque muchos de los que están allí escuchando ese sermón, que se convirtieron 3,000 personas ese día, aquellos también habían dicho: crucifícale, crucifícale. Pero ahora se dan cuenta y dicen: uy, pero mira lo que dice Pedro. Pues sí, nos metieron gato por liebre. Esos doctores de la ley, esos judíos, esos escribas y el sumo sacerdote nos dijeron que no, que era un falso Mesías, pero ahora con la predicación de Pedro nos damos cuenta que sí, que es verdad, que ese era el Mesías, y nosotros fuimos culpables de decir: crucifícale, crucifícale. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pero cuando Pedro está diciendo que se bauticen en el nombre de Jesucristo, está haciendo énfasis en el nombre de Jesucristo porque era lo que le faltaba a ese pueblo, aceptar a Cristo, porque al Padre y al Espíritu Santo ya ellos lo aceptaban. Entonces lo único que le faltaba era recibir a Cristo. Por eso hace énfasis en Cristo. Pero Pedro no está desautorizando al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el legislador. Pedro no es nadie comparado con Jesucristo. Entonces Pedro no está desautorizando al Señor Jesucristo. Si ustedes vienen a Mateo capítulo 28, versículo 19, verán que el que legisla, el que establece la fórmula en la que hay que ser bautizado es el mismo Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Verbo hecho carne. ¿Cómo le vamos a dar más importancia a lo que dijo Pedro? Que en ninguna manera Pedro está negando lo que dijo Jesucristo. ¿Cómo le vamos a dar más importancia a lo que dijo Pedro que a lo que dijo el Señor Jesucristo? Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículo 19, manda a sus discípulos diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué más dice? Más claro que el agua. ¿Quién manda eso? ¿Quién lo manda? Jesucristo. ¿Cuántos tienen las palabras de Cristo en letra roja en su Biblia? ¿Sí? A ver, porque eso es importante, ¿verdad? Si las palabras de Cristo en mi Biblia, todas las palabras de Cristo están en letra roja, ¿verdad? Para diferenciarlas de las palabras de los otros escritores de la Biblia. Las palabras de Cristo están en letra roja. Entonces, ahí demuestra claramente el Señor Jesucristo que lo que Él dice está por encima de lo que diga Pedro. Y que, como digo, Pedro no está anulando lo que ha dicho Jesucristo. Pedro sencillamente está diciéndole a los judíos que estaban ahí escuchando la palabra de Dios. Pedro le está diciendo: mire, ustedes aceptan al Padre, aceptan al Espíritu Santo, pero el que le falta a ustedes es Jesucristo. Tienen que bautizarse, incluyendo también el nombre de Jesucristo, porque Pedro en ninguna manera iba a desautorizar al Señor Jesucristo, el cual legisló, ordenó y determinó que el bautismo tiene que ser hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vemos la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios verdadero. Eso es bíblico 100%. Cuando ustedes hablan de un huevo, hablamos de una unidad, un huevo, pero un huevo está compuesto por la clara, la yema y la cáscara, ¿verdad? Tiene 3 componentes. Así es Dios.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se compone, el único Dios verdadero se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es Dios. El agua es otro ejemplo. El agua, H2O, el agua se manifiesta de 3 formas diferentes, ¿verdad? El agua la tiene usted en forma líquida, el agua también está en forma sólida. Cuando el agua se congela, se queda en forma sólida, es hielo. Y el agua, cuando usted pone el caldero encima del fuego, se evapora. Entonces, en el aire hay agua convertida en vapor. Entonces, el agua es un solo elemento, sin embargo, está en forma sólida, líquida y gaseosa. 3 formas diferentes. Lo mismo es Dios. Dios es uno solo, pero se manifiesta en 3 formas diferentes, en la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Pero los solo Jesús hablan solamente de que Jesucristo es el Padre y que Jesucristo es el Hijo y que Jesucristo es el Espíritu Santo. Y eso es una mentira. Por eso es que ellos bautizan a las personas solo en el nombre de Jesús, dándole un énfasis, un sobreénfasis a Hechos 2, 37 y 38 y ignorando lo que dice Mateo capítulo 28 y versículo 9. Entonces, cuidado con hacerse una doctrina con un versículo solo. Tenemos que ver todo lo que dice el conjunto de los 66 libros de la Biblia para luego poder nosotros sacar conclusiones equilibradas y doctrinas sanas. Esa es una de las principales reglas de la hermenéutica, ¿sí? Que significa interpretar correctamente la palabra de Dios. Bueno, me quedan algunas cosas más que decir, pero la semana que entra seguiremos hablando un poquito más acerca de la hermenéutica. Como digo, la hermenéutica significa reglas para interpretar correctamente la Escritura, para no hacer una doctrina de un solo versículo. Vamos a terminar con una oración y le voy a pedir que se pongan de pie, por favor. La semana que entra seguiremos hablando un poquito más acerca de la hermenéutica. Le oramos al Padre y le damos gracias. Señor mi Dios, en esta preciosa mañana, Dios mío, hemos estado hablando acerca